Y ya esta columna empezó hace mucho rato, porque Martín Otegi está acá y le damos la bienvenida. Muchas ya en gracias. primer lugar en este debate de si es Oster. Me encanta como lo decís, Fito. Oster. Claro, yo no sé. Dios me enseñó porque lo buscamos en el Google. Ahí Claro, está. ¿cómo se pronuncia? Este autor, Martín, bienvenido, Muchas gracias. que, bueno, comentábamos fuera del aire, que tiene tantos ribetes por donde entrarle, ¿no? Porque Sí. tiene él en sí mismo una vida recontra interesante, Total. que lo conocemos como cineasta, que lo conocemos como Sí. escritor, pero que también hay una oscuridad en lo que escribe y en lo que vive. Sí, sí. ¿Querés empezar por la vida? Arranca por donde vos quieras Claro, porque es tu claro. columna. Es que le pasó algo que lamentablemente creo que en Uruguay también es común, o por lo menos pasa, que es que murió su nieta de 10 meses por ingerir heroína, que claramente lo tenía su hijo, ¿no? En la casa, que era adicto a la heroína, murió su nieta, detienen al hijo por esto y a los 2 días sale de la comisaría y muere por sobredosis también su hijo. O sea, vivió la muerte de su nieta por ingerir heroína y la muerte de su hijo por sobredosis. Sí, lo cual, o sea, obviamente Dramático. muy dramático. Él tuvo también una relación muy particular con su propio padre. Entonces, y habla en uno de sus libros que se llama La Invención de la Soledad, uno de sus primeros libros, sobre esa relación que tuvo con su padre y cómo es él como padre con su hijo, donde se pueden empezar a ver estas cosas, ¿no? Quizá oscuras, y que venían también de la generación anterior, que Oster observó un poco también y que quizá en su hijo eso se plasmó también. Pero bueno, ese episodio que sin duda lo marcó mucho, porque aparte es un autor que fue una celebridad literaria, ¿no? Más Sí, allá ganó de... premios. Ganó premio por todos lados. Sí, Príncipe de Asturias, Todos. Caballero de la Orden de Francia, publicado en 40 idiomas, todo cineasta, también guionista. Y pasó algo la semana pasada, cuando falleció, que apareció en casi todos los informativos, acá en Uruguay, Sí. ¿no? En los portales estaba también, que no Me es llamó la común. atención, pero ¿y por qué se dio eso? Porque él fue una celebridad literaria, como les digo. Es un autor que cobró fama norteamericano en los 80 y en los 90, en una época también en la cual como que el entretenimiento, la televisión, ¿no? Estaba todo muy, muy potenciado y este era un autor que se prestaba a todo ese juego. Entonces publicaba libros, iba a las entrevistas del programa de televisión, hacía cine, ¿no? Tenía como mucho vínculo, era muy querido, también muy cercano, una forma de escribir, ¿no? Flor, que vos leíste también algún libro. Es un autor que uno se puede acercar sin de mayores problemas, ¿no? Cuenta historias que tienen que ver más que nada con lo detectivesco, con esa novela negra, empiezan así un poco como Patricia Jaime, que hablábamos la vez pasada, pero inmediatamente lo lleva a algo que tiene que ver también con la escritura, ¿no? Él es famoso por la autoficción, que es el género un poco que él describe, que él escribe desde los personajes que son escritores, casi todos, ¿no? Entonces hay uno de su obra más conocida, se llama La Trilogía de Nueva York, justamente, también habló mucho de Nueva York, y en el primero de esos libros, que se llama Ciudad de Cristal, son 3 novelas chiquititas, es la historia de un escritor que está con un bloqueo literario y que llama a alguien a la casa a preguntarse ahí, es una agencia de detectives. Entonces dice, no, estás loco, corta. Vuelven a llamar y lo mismo, vuelve a llamar lo mismo y a las cansa dice, bueno, le voy a decir que sí, exactamente, a ver qué pasa. Y ahí empieza toda esa aventura que, como les digo, tiene ese costado de detectivesco, pero a su vez la historia del escritor en sí mismo y sus mambos, y después degenera en algo que es muy surrealista, muy onírico, ¿no? Con mucho humor, esto de la historia dentro de la historia, pero no es complejo. Quizá con esta cosa yo estoy diciendo, parece como un autor complejo, es un autor muy cercano, que se lee en todos lados, y mismo yo pongo este ejemplo también, ¿no? Que quizá uno va acá a una papelería, a una regalería, no una librería, una papelería, y hay algunos libros que se venden, ¿no? Hay Stephen King como el más popular. Es probable que encontremos algún libro de Paul Auster, se escribe Auster, en esos lugares, ¿no? Y como les digo, y encontrar lectores también de él fuera quizá de la gente que lee de todo un poco, ¿no? Ahora, por ejemplo, por una persona que no lee, Exacto. ¿cuál le recomendarías para que se acercara a este autor? Bueno, el que sea más sencillo, digamos. Esta trilogía de Nueva York Exacto, que son cortitos, que son además. cortitos, claro. El tema es que lo venden los 3 juntos, entonces bueno, hay que desembolsar y comprar las 3, son Ciudad de Cristal, Fantasmas y La Habitación Cerrada, son 3 historias Y distintas. aparte es una cosa horrible de las librerías, pero se acaba de morir, debe salir más caro ahora. Bueno, ni que hablar. Y se va a Claro. venir, sí. Obvio. Sí, y se van a venir reediciones, se van a editar de nuevo por separado, va a venir la serie, la película, el documental, todo. Porque, de nuevo, él aprovechó, aparte fue un retratista de Nueva York, ¿no? Y en esa época que Nueva York dejó de ser esa ciudad que era violenta, sucia, ¿no? Marginal en los 70, 60, y con Giuliani en parte, Cero, el amigo de Novi, que tolerancia está. cero. Exacto, se fue transformando. Y creo que es un poco la literatura lo que es Woody Allen también en el cine con Nueva York, ¿no? Un tipo que en el cine La retrató. retrató Nueva York de una manera muy particular. Y Paul Auster en sus libros también. Entonces,
creo que todo el mundo que quiere ir a Nueva York o que va a Nueva York puede leer esta trilogía de Nueva York, y es una forma de acercarse a esa ciudad, a ese mundo de esos 80, 90 en Estados Unidos, en Nueva York, muy amigable, muy cercano, uno lo lee y te engancha, ¿no? Sí. Después quizás sí se repitió un poco a sí mismo, eso es cierto, pero tiene esa trilogía Que le de pasa a la Nueva gente que York. saca mucha producción, ¿no? También. Y que aparte vende, entonces vende mucho. eso se necesita. Vos acabas de dar un ejemplo concreto, ¿no? Que vas a una papelería, a una regalería Sí, y hay. sí. Pero yo tenía la percepción de que no era un nombre tan conocido estuviera. para nosotros o tan... y cuando lo vi en todos los informativos, como me sorprendió. ¿Qué tan enraizado está en nuestras bibliotecas? Bueno, quizás no tanto también por esto mismo, porque es muy, muy de Nueva York, ¿no? Entonces, de nuevo, quizás si alguien tiene un interés por los autores norteamericanos o por la literatura norteamericana o por Nueva York, se acerca a él. O la literatura de género, eso, la literatura detectivesca quizá también, o la autoficción, pero no es, sí, esos autores mega populares, ¿no? Como algunos otros. Pero creo que en parte esta vida personal de él también lo hizo ser esa celebridad que es, ¿no? De hecho, tuvo también amoríos con escritoras, entonces, y siempre volcó toda su vida en su ficción también, por eso esto de la autoficción. Entonces, claro, no es esos autores huraños, ¿no? Solitarios, que se quedan encerrados en Torre de Marfil, que no quieren dar entrevistas. Que no Tampoco fiestero, ¿o sí? No, exactamente, no, tampoco. Salidor. Capaz, No, que podría salidor. ser también, es otro perfil del escritor, exacto. Claro, tenía todos los tics, ¿no? Un hombre alto, elegante, o sea, tenía también un montón de cosas que vos Nueva podías York. decir. Jugaba Claro. todo, jugaba bien. Yo qué sé. Cuadro completo. Sí, no, y también el primer libro, La Invención de la Soledad, habla de este tema, ¿no? De la paternidad, del padre con el hijo, del abuelo, y fue un libro que también sacudió bastante, porque más allá de la literatura tuvo esa influencia, si se quiere, o sea, lectura más psicológica, ¿no? Por fuera de la literatura de ficción propiamente dicha. Y como les digo, después hay una cantidad de libros. Uno de los últimos se llama 4321, son 900 páginas. Ese no es quizá el primero para entrar. Claro. ¿Y cómo está estructurado? Un capítulo es 1.1, el otro es 1.2, el 1.3, 1.4. Después 2.1, 2.2, y cada uno es un momento distinto de lo que podía haber pasado en la vida de ese protagonista. Entonces, de nuevo, ¿Te gustó eso? Ahí te gustó. te gustó, pero mira que es muy interesante. Tenía que volver para atrás. Claro, exactamente. Entonces es un autor que tiene eso, que tiene mucha cosa quizá de entreverado, que cuando es en instancias cortas, como la trilogía de Nueva York, La Invención de la Soledad, está muy bueno, uno se puede acercar a él, es un libro para regalar, son libros para regalar, ¿no? Que no tiene tampoco nada ni muy fuerte, ni muy violento, ni nada. Esto, que juega mucho con el libro dentro del libro, la historia dentro de la historia. De hecho, en La Ciudad de Cristal hay un personaje que se llama Paul Auster, que es escritor, pero que tampoco es el propio No es Paul él. Auster, claro. El protagonista se llama Daniel Quinn, que dicen que es por la D de Daniel por Don y la Q por Don Quijote, porque es un poco hay un personaje parecido a Quijote. Y aparece este escritor que es Paul Auster, que no es él, y bueno, se plantean todas estas cosas más bien como lúdicas, que creo que también eso lo hizo popular, ¿no? Uno puede leer cualquiera de estos libros y tiene ese acercamiento, un lenguaje sencillo y presenta historias también como muy Ahora, cotidianas. no hablándote específicamente en este caso, pero que también, qué importante es lo que estoy descubriendo en esta columna, ¿no? Que es acercarte primero al autor antes de empezar a leer, porque ves cuánto de su vida está Exacto. influenciando en su obra, está bueno también. Sí, y también te puede pasar Me al pasó con la de revés. Frankenstein, quiero volver a leer. Sí, total. Quiero volver a leer. A leer a Mary Shelley Sí. con Frankenstein, sí. Bueno, pero acá también, ¿no? Quizá uno se pierde de muchas cosas por no saber Claro. esa vida del autor, que en realidad Claro. está perfecto, porque no hay que salir a leer tampoco la vida de los autores Pero antes de está leer el bueno. libro. Pero sí es cierto que a veces nos sirven para algunas cosas que decimos, ¿y esto por qué lo dice así? Entenderlas. ¿Por qué pasa? Claro, ¿por qué crea esto? Y bueno, porque quizá tuvo la vida, ¿no?, que lo llevó a transformar eso que le pasó en literatura. Porque también con la autoficción pasa un poco esto. A veces se queda en contar lo que me pasó, ¿no? Entonces es como una biografía, de alguna forma, y lo interesante de la autoficción es que parte de los personajes reales de la vida real, llamémosle, pero que luego entra en juego la narración, ¿no? Entonces esto de decir cómo transformo estos hechos, quizá cambiando cosas, agregando otras, sacando otras, pero creando una obra que tenga sentido de por sí, y no solamente tampoco, igual que Mary Shelley Frankenstein, no solamente porque es mi vida, sino lo que hizo con esa vida para transformar. Exacto.
Y cuando una obra está celebrada en distintos idiomas, hay algunas cosas que quedan en claro, ¿no? Que están Sí. demostradas, que va más allá de la utilización del lenguaje en sí mismo, sino del descubrir historias, no sé, de qué elementos habrá tomado cada uno de estos premios para celebrar al mismo autor en distintas lenguas. Sí, y que hizo mucho también por difundir la literatura, ¿no? Por esto mismo, porque él se ponía, digamos, ¿no?, en primera persona y salía a hablar, daba talleres, daba charlas. Estuvo también en Argentina, en varios lados, ¿no? Es un autor muy cosmopolita que no le tuvo miedo a viajar, llevando esto de primero su Nueva York para internacionalizarla, después el tema de la autoficción como género también, y contando eso, su propia vida, con las cosas terribles que le pasaban. Él murió de cáncer de pulmón, tuvo un año con el cáncer diagnosticado y también pudo de alguna forma en ese último año hacer como pequeñas despedidas con sus lectores, y su última novela se llama Maud Gardner, que salió, complicada de decir también, eso, dejémosla por ahí, que salió hace un par de años, también de alguna forma él pudo terminarla, publicarla sabiendo que probablemente iba a ser la última que iba a publicar. Entonces, si bien fue una muerte que sacudió mucho, que llevó a todos lados y demás, era esperable porque tenía este diagnóstico de cáncer. Una maravilla. Qué maravilla. Una maravilla, quedamos sin palabras. Un autor, la verdad, como le digo, muy lindo y muy sencillo para acercarse, para regalar. Si a alguien de repente no le gusta mucho. ¿Cómo se llama entonces la trilogía? La trilogía de Nueva York, la consiguen así. El primero es Ciudad de Cristal, el otro Fantasmas y el último La Habitación Cerrada, La Invención de la Soledad, el del padre. Y después tiene como 20 libros más. Sí. De distinta calidad, pero todos mantienen eso tienen como un mínimo de nivel y son muy accesibles, que eso está muy bueno. Una maravilla, muchas gracias.